Damas y caballeros, ahora hablaremos sobre la reacción que tuvo a nivel general la Iglesia Católica ante lo que estaba aconteciendo con los protestantes en Europa, de lo que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Lutero, Calvino, Enrique VIII. A todo esto se le llama la Contrarreforma. Reforma la de los protestantes, Contrarreforma la de los católicos que hicieron después. Recordad que, en general, estos movimientos protestantes estaban atacando a la manera que tenía el catolicismo de interpretar el cristianismo, acusando a la Iglesia Católica de ser corrupta, falsa y demás. La Iglesia entonces, al ver que estos herejes se hacían fuertes y muchos territorios que antes habían sido católicos pasaban a ser luteranos, calvinistas o anglicanos, reaccionó, llevando a cabo una renovación de sus prácticas y de sus doctrinas, que básicamente fueron reafirmadas, más que cambiadas. Para ello, convocó un concilio. En ese concilio, que es una reunión de mucha gente, fueron convocados todos los obispos, arzobispos, cardenales, la cúpula, vamos, de la Iglesia Católica. El Papa, por supuesto, estaba allí también en la cabeza. Y también se invitó al emperador. En este cuadro aquí aparece el emperador en el centro. El Papa aquí, los obispos, cardenales. ¿Dónde quedaron para hacerlo? Pues quedaron en la ciudad de Trento. Trento está en Italia, pero en aquella época estaba en el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo estandarte lo volvemos a poner aquí y cuyo mapa también lo tenemos aquí. Y Trento está aquí al sur. Aquí ya empieza lo que es la península italiana, ¿vale? Mira, Milán, Venecia, Trento. Aquí está. Y por eso se llama el Concilio de Trento, porque fue en Trento. ¿Qué hicieron aquí toda esta gente? Pues allí se quedaron fijadas las creencias católicas, que no han cambiado casi nada hasta hoy en día. O sea, los dogmas de fe, que en muchos casos se contraponen a los protestantes. Vamos a analizar algunas de esas diferencias que quedaron fijadas en este momento entre católicos y luteranos y calvinistas, por el otro lado. No incluyo a los anglicanos porque ya os dije que en un primer momento se parecían muchísimo a los católicos y no fueron cambiando hasta pasados muchos años. Entonces, los católicos lo que hicieron con este concilio de Trento fue unificar todas sus creencias, rituales, etcétera, todo lo que viene siendo la Iglesia, en un libro, una publicación que se llamó el Catecismo Católico, que todavía lo siguen publicando, de hecho. Y en ese catecismo, ¿qué se habla? Pues, en cuanto al dogma, la creencia, la doctrina, tenemos la salvación por la fe y por las buenas obras. En cambio, los luteranos y calvinistas hablan de que la salvación solamente viene por medio de la fe, en el caso de los luteranos, o por la predestinación, en el caso de los calvinistas, cosas de las que ya estuvimos hablando. Los católicos, en cambio, dicen, es por la fe, sí, en Cristo, y también por las buenas obras que hagas. Si no haces buenas obras ni tienes fe, no te salvas. Otra cosa, los católicos hablan de los 7 sacramentos. No se ve aquí el 7, pero aquí hay un 7. Los 7 sacramentos. El bautismo, la comunión, la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal, cuando se hace un nuevo sacerdote, y la extrema unción. Todos estos 7 sacramentos son rituales por los cuales uno hace promesas a Dios de alguna manera. El bautismo es cuando te conviertes en cristiano, por ejemplo. La comunión es cuando tomas el cuerpo de Cristo, para los católicos de una manera literal. Ellos se reafirman en que en la hostia consagrada, en la comunión, en eso que se reparte en las misas, a la gente que quiere comulgar, que quiere participar, pues ahí está, eso es el cuerpo literal y la sangre de Cristo, ¿vale? La confesión cuando confiesas tus pecados al sacerdote, el matrimonio pues cuando te casas, el rol sacerdotal ya lo he explicado, y la extrema unción es la última unción, o sea, el ponerte algo de aceite en el cuerpo, por la cual con esa unción se te bendice para que puedas irte a la otra vida
estupendamente, hablando así llanamente. En cambio, los luteranos y calvinistas rechazan estos 7 sacramentos y se quedan solo con 2, el bautismo y la comunión, que son los que están en la Biblia específicamente. Los otros, pues no están tan especificados en la Biblia realmente. Por otro lado, en ese catecismo católico se vuelve a reafirmar el culto a la Virgen y a los santos. O sea, el rendirles devoción, el orarles, el rezarles, el rezar, por ejemplo, el rosario que se reza a la Virgen, o rezar a algún santo en particular para que te conceda alguna cosa en concreto. En cambio, estos protestantes solo realizan el culto a Jesucristo. Nada de adorar a vírgenes, ni a santos, ni nada de eso. Otra diferencia importante. Las misas, las celebraciones religiosas, las reuniones religiosas, las misas, como se le llama en el mundo católico, se siguen y se deben realizar, según el Concilio de Trento, en latín y con un ritual muy complejo. Los que hayáis estado en alguna misa, pues sabéis que se hacen muchas cosas. Se canta, se reza, se levanta, a veces te arrodillas, se hacen una serie de cosas que son bastante complejas. En cambio, los protestantes, luteranos y calvinistas hacen sus ceremonias religiosas en la lengua vernácula, ya sea en alemán, en francés, en la lengua que sea, en inglés, y son mucho más sencillas. Se canta, sí, pero no se hace tanto ritual de levantarse, bajarse, normalmente, ¿vale? Por lo menos en esta época. Otra cosa importante es que esto que os he dicho de que las misas en la Iglesia Católica se hacen en latín, eso ha continuado hasta hace bien poco, hasta mediados del siglo XX. Vuestros abuelos, si eran católicos, seguramente os contarán que cuando ellos iban a misa, iban a la misa en latín. Y se aprendían el Padre Nuestro, por ejemplo, en latín. El Padre Nuestro es un rezo, es un pasaje de la Biblia que en la Iglesia Católica se repite como un rezo. Y bueno, pues eso estaba en latín. Otras cosas importantes. Los católicos reafirman que la Biblia debe ser en latín también. No se puede traducir la Biblia a otras lenguas. Y solo la pueden leer e interpretar los sacerdotes. Especialmente lo de interpretar. A la postre solamente lo leen los sacerdotes. Les recordad que la mayoría son ignorantes, no son analfabetos. Pero la mayoría de la gente. Pero los sacerdotes son los únicos que están autorizados por la Iglesia para interpretar lo que dicen las Escrituras. En cambio, en el mundo luterano y calvinista, la Biblia se traduce a las lenguas vernáculas, al alemán, por ejemplo, la tradujo Lutero, y se estudia por todos los fieles. Y se le dice a la gente que tiene que estudiarla, que tiene que aprenderla. Por eso el analfabetismo en el mundo protestante bajó considerablemente y en el mundo católico se mantuvo a niveles muy altos hasta hace poco. Otra diferencia importante. Trento mantiene que las iglesias deben ser muy decoradas y que se mantiene el culto a las imágenes. Por ejemplo, en Semana Santa, que se procesionan imágenes que la gente les rinde culto. La gente piensa que las imágenes pues, proporcionan milagros y cosas así. En cambio, los luteranos y calvinistas tienen unas iglesias muy sencillas a nivel decorativo y no tienen apenas imágenes. De hecho, las imágenes que tienen a lo mejor son cruces y ya está. Y las imágenes, desde luego, no se rinden culto en este mundo luterano y calvinista. Otra cosa importante es el celibato. Los católicos mantienen que los sacerdotes deben ser célibes, o sea, que no se pueden casar. Y también se le dice que deben llevar una vida ejemplar. Hasta ahora, y recordad que Lutero había tenido problemas al ver que la iglesia era muy corrupta y había muchos sacerdotes que hacían cosas que no estaban bien. A lo mejor tenían amantes, prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora con Trento se especifica que eso no se puede hacer, sino que los sacerdotes deben llevar vidas ejemplares, célibes. No pueden tener amantes, no pueden tener hijos por ahí, ni nada de eso. También se reafirma en que haya muchas órdenes monásticas, franciscanos, carmelitas, un montón de monjes y monjas. Y también surgen nuevas órdenes monásticas, como es la de los jesuitas,
que nace en 1540. El Concilio de Trento, no lo he dicho antes, pero fue de 1545 a 1563. Duró unos cuantos años, ¿vale? Todas estas deliberaciones y todo lo que acabaron diciendo. De hecho, os digo ahora que el objetivo que tenían al un primer momento, lo que le hubiera gustado, por ejemplo, al emperador con este concilio, era que los protestantes y los católicos se reconciliasen y volviesen a ser amigos. Lutero y todo esto. Pero ya para esta fecha estaba la cosa fatal y no se reconcilió nada. Lo único que se hizo fue reafirmarse unos y los otros pues iban ya por su cuenta. Los luteranos, calvinistas y demás. Entonces, un poco antes de que se empezase este concilio, en 1540, los jesuitas surgieron. Los jesuitas es una nueva orden monástica que la fundó un español, Ignacio de Loyola, que era de Loyola, por eso se llama así, de lo que hoy en día es el País Vasco. Y este hombre pues, fundó esta orden que se dedicaba especialmente a la evangelización, o sea, a enseñar la doctrina católica a la gente. De hecho, en Europa intentó y consiguió en algunos lugares que la gente dejase de ser protestante, ya que había cambiado al protestantismo, les ayudó a volver al catolicismo. Y en América, en la América que ya hablaremos, que para estas fechas la está conquistando el Reino de España, la monarquía hispánica y Portugal también especialmente, pues los jesuitas tendrán un papel muy importante en la enseñanza del catolicismo y la enseñanza en general a las tribus y a los indígenas que se están conquistando. Entonces, ¿qué piensan los luteranos y calvinistas de todo esto? Pues que el celibato no vale para nada, o sea, no, la gente puede tener su familia perfectamente, aunque seas un pastor. Los luteranos y calvinistas no tienen sacerdotes de por sí, como los curas católicos, sino pastores, que es parecido, pero no es lo mismo. Y estos pastores, pues, pueden tener su familia y todo tan normal. Y tampoco hay órdenes monásticas. No hay monjes ni monjas entre los luteranos y calvinistas. Digamos que la iglesia son los fieles y los pastores. Por lo tanto, es más sencillo. Los católicos, seguimos. Se reafirman con Trento que van a tener obediencia al Papa. El Papa sigue siendo su líder supremo. Para los luteranos y calvinistas, recordemos que el Papa es el anticristo. Así que, lógicamente, para ellos el Papa no es ninguna figura de liderazgo, ni mucho menos. Todo lo contrario. Lo diga el Papa, pues lo contrario. Lo que piensan estos protestantes en esta época, por lo menos. Por otro lado, se mantiene la jerarquía eclesiástica en la Iglesia Católica. La jerarquía. O sea, el que esté el Papa a la cabeza, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los curas y los fieles. En el mundo luterano y calvinista no hay apenas jerarquía. Como os he dicho antes, están los fieles y los pastores. Y pare usted de contar. No hay, por ejemplo, podríamos llamar el Papa de los luteranos. No existe esa figura. O el Papa de los calvinistas. Tampoco. Tienen sus pastores y sus historias, pero es una jerarquía muchísimo más sencilla, sin apenas casi haber jerarquía. Los católicos, seguimos con el Concilio de Trento. Aparte de lo que os he dicho de los sacerdotes que tenían que llevar vidas ejemplares, también se establecen que tienen que tener disciplina en otras cosas. Por ejemplo, se prohíbe la venta de indulgencias, que ya vimos que fue la chispa que encendió la hoguera del problema de Lutero, de la protesta que comenzó Lutero, el tema de la venta de indulgencias. Para más detalles, ved los vídeos anteriores. También se exige que los sacerdotes tengan más preparación académica. Se inician los seminarios de estudios para los que quieran ser sacerdotes. Hasta ahora, pues sacerdote podía ser un poco el que decidiera alguien. Y ahora ya, pues también sigue siendo el que decida a alguien, sea el obispo o sea el rey. Incluso el rey, en algunos reinos siguen eligiendo a los obispos que más le convenga para su reino, pero ya estos obispos y sacerdotes han tenido que pasar por el seminario y han tenido que aprender las escrituras, la Biblia me refiero, han tenido que aprender el catecismo, han tenido que aprender ciertas cosas que a lo mejor antes pues no se le daba mucha importancia y en muchos casos podías encontrarte sacerdotes prácticamente incultos. Ahora ya no, se exige que los sacerdotes sean cultos. Más cosas.
los sacerdotes y obispos deben quedarse en sus parroquias, los sacerdotes, y en sus diócesis, los obispos. Una diócesis, os recuerdo que es como una provincia eclesiástica. Por ejemplo, aquí en Almería, la diócesis de Almería es el territorio que está bajo el liderazgo del obispo de Almería. Y la archidiócesis de Granada pues tiene varias diócesis. Por ejemplo, de esto creo que ya hemos hablado. Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Que se les obliga que los obispos de una diócesis vivan en ese lugar. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor uno podía ser obispo de Almería y vivir en Salamanca. Porque en Salamanca estaban ahí sus amigos o quien fuese y pues le venía mejor vivir en Salamanca. Y no pasaba por Almería ni 3 días al año. Ahora se les obliga a que estén la mayoría del tiempo en su diócesis. ¿Por qué? Pues porque al estar allí pues se supone que ya van a estar, digamos, trabajando por su diócesis, enseñando, controlando y tal. Pensad una cosa, este tema de Trento, el Concilio de Trento, lo que promovió es que la Iglesia tuviese mucho más control sobre sus asuntos y al mismo tiempo sobre la vida de la gente. Ya se empezó a llevar también registro de todos los bautismos, de las defunciones, de un montón de cosas que antes pues a lo mejor era un poco más, a veces sí, a veces no, y ahora ya es mucho más sistemático. La Iglesia Católica se convierte en una gran oficina también, burocrática. Para terminar, vamos a hablar sobre la intolerancia, que como veis la intolerancia la he puesto en las 2 columnas. ¿Qué significa intolerancia? Cuando alguien tiene intolerancia a la lactosa, es, por ejemplo, quiere decir que cuando come algo, un alimento con lactosa, pues le sienta muy mal, ¿verdad? Se siente fatal. Pues en este caso, la intolerancia religiosa es cuando tú, desde tu punto de vista religioso, no puedes tolerar, no puedes ni ver, no puedes escuchar a otra religión. En este caso, los católicos tuvieron una gran intolerancia contra los luteranos, calvinistas y cualquier protestante, herejes, que ellos consideraban herejes, de hecho. Y los luteranos y calvinistas, a su vez, también tuvieron una gran intolerancia contra los católicos, especialmente. Ejemplos de ello, de esa intolerancia, pues es la Inquisición romana. La Inquisición es un tribunal que ya existió de la Edad Media, del 1200 y pico, por el que se juzga a los católicos que se están desviando, los herejes. Lo que intenta es que la gente no se vaya por donde no tenga que irse, según los parámetros católicos. Y ahora, por ejemplo, en España, la Inquisición castellana y aragonesa se va a reafirmar. Bueno, en España, de hecho, ya lo habían reorganizado casi 100 años antes de lo que ahora estamos hablando, pero en Roma, el Vaticano, el Papa, reinstaura o reorganiza la Inquisición romana, que será la que, por ejemplo, juzgue a figuras como Galileo. Y aparte de eso, también crean la Congregación del Índice, que es básicamente la lista de libros prohibidos. La Iglesia Católica se da cuenta de que si lees mucho, te puedes contaminar con ideas que ellos consideran heréticas, negativas, malas, del anticristo, etcétera, como Lutero, por ejemplo, o Calvino, o toda esta gente que ellos consideran que no hay que hacer ni caso. Entonces hacen una lista de libros que no se pueden leer, no se pueden publicar. Por ejemplo, la Biblia en español no se puede, porque ellos consideran que los españoles solo tienen que leer la Biblia en latín, por ejemplo. O un escrito de Lutero tampoco se puede publicar en el mundo católico, porque si tú lo lees a lo mejor te haces luterano, ¿no? Entonces se prohíbe. Por otro lado, la intolerancia que tuvieron los luteranos y calvinistas, pues en los lugares donde se hicieron fuertes, llevaron a cabo quemas de iglesias, quemas de cuadros, de estatuas, de imágenes católicas, asesinatos pues, de sacerdotes, etcétera, 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 que culminaron en las guerras de religión. Las guerras de religión no solamente fueron por parte de los luteranos y calvinistas, fueron de luteranos, calvinistas y católicos. Ya os he explicado antes que hay reinos que serán católicos, el imperio, el emperador querrá ser católico, y habrá otros, ducados, reinos incluso como el reino de Inglaterra o el reino de Dinamarca, en el futuro de Suecia, que se harán luteranos. Y entonces en esos reinos todo el mundo tiene que ser luterano, por ejemplo. Y si no eres luterano, te tienes que ir de ese reino o te van a perseguir, te van a matar, te van a hacer cualquier cosa. Y en el mundo católico igual. Si no eres católico, pues entonces no puedes vivir ahí, te tienes que ir de allí. Era terrible. Terrible, una intolerancia absoluta.
tendremos que esperar unos cuantos años, siglos, para que ya esto se relaje y ya la gente no se quiera matar porque unos sean católicos y otros sean luteranos. Y vosotros pensaréis, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el cristianismo? Si Jesucristo no habló nunca de que había que matar al que no pensara como tú y cosas así. Pues ya, pero lógicamente estos comportamientos de estas religiones cristianas pues no fueron muy cristianos. Y por último, ¿qué es lo que os debe quedar claro de todo esto? 1. ¿Para qué se reunió el Concilio de Trento? 2. ¿En qué se diferenciaban católicos y luteranos y calvinistas en cuanto a la salvación, el culto a la Virgen y los santos, la lectura de la Biblia, el celibato, la obediencia al Papa? Y 3. ¿De qué manera demostraron intolerancia religiosa los católicos y los protestantes? Muchas gracias. Agur.